creo que las últimas veces no se me ha escuchado muy bien, por lo que tengo el micrófono como un poco alejado. En sí siempre pues trato de no pegarme mucho acá, pero que sí logran ustedes obviamente escucharme, esa es la idea. El día de hoy, pues como les comentaba, ya he avanzado bastante con este proyecto, con esta imagen completica. No es como tal una historieta, pero eh, es parte de algo que todavía estoy como intentando darle cuerpo, darle imagen. Hay muchos proyectos en los cuales estoy trabajando en este momento que incluso, ay perdón, que incluso me pregunto en qué momento de la vida se me ocurrió hacer tantas cosas. Bueno, en realidad como una pequeña reflexión que tengo sobre ello. ¿Se acuerdan de las primeras de la historia esta del astronauta? Pues así como bocetos, cositas que puede que si haga o no haga. Eh, yo intento como cuando se me viene a la idea de contar toda la historia, es como que todo tenga una secuencia en sí, como si fuera algo cinematográfico. No sé si eso suena como muy mamador, muy tipo como a este tipo que se cree. Pero o sea, cuando se viene digamos esas ideas en la mente, que tú ves toda la historia en su magnitud, en lo que tú sientes que puedes reflejar a través de lo gráfico, eh, empieza a hacer los bocetos. Entonces para mí era como entender de qué manera quiero contar esa historia, contar eso al público, cómo hacerlo. Esto, entonces empiezo a hacer los bocetos, empiezo a hacer todo eso y ya luego a veces tengo como el problema de que normalmente los textos que yo quiero graficar ya los he terminado con anterioridad, o sea, ya está el texto. Y pues a medida que yo voy haciendo lo gráfico, pues tengo que basarme completamente en el texto o empezar a hacer unos cambios en el texto, ¿no? Que muchas veces sirve, otras veces no sirve tanto, porque pues no puedes estar cambiando un texto dependiendo de cada decisión gráfica que tengas, ¿sabes? Entonces hay que ser como muy consciente que ya hay algo, ya hubo una intención. Yo ya como autor, como escritor, coloqué un mundo y ya de lo gráfico es qué cosas puedo sacar de ese mundo, pero que yo no haya contado. ¿A qué me explico? Entonces, por ejemplo, este texto o esta imagen como tal, les voy a comentar un poco así como este proyecto. Tengo muchos cuentos que he escrito a lo largo de estos años y esos cuentos de cierta forma, eh, esos cuentos tratan sobre el tema como de la soledad, de tener muchas preguntas inconclusas, de también entender como ciertas cositas que no puedes cambiar en la vida. Y los textos o esas narraciones es como personajes que hablan de ello, ¿sabes? Son personajes que de cierta forma están expresando eso. Y en el texto, pues cuando yo lo leo me doy cuenta de que no conté, que no dije en el texto. Y de ahí puedo partir para hacer la ilustración de ese texto. Entonces, por ejemplo, creo que este cuento o este gráfico pertenece a un cuento que se llama Gris. Y en Gris el personaje nos está hablando, nos está describiendo su cuarto, como todo lo que él ve, más no está más no está describiendo quién es. No lo está describiendo, no nos está diciendo exactamente cómo es él, cómo son, cómo es físicamente. Eso ya queda como a la imaginación del autor. ¿Por qué no hay esa descripción? ¿Por qué no la hice? Porque siento que cualquier persona puede verse identificada por ello. No solamente mi persona, sino
cualquier persona que haya pasado por esas situaciones o esos sentimientos de los cuales está hablando el personaje del poemario. Que estoy buscando acá unas puntas, que es con lo que vamos a hacer acá los detalles. Entonces todos esos detallitos no contados, perdón, se me están cruzando los cables hoy. Deme un segundito. Entonces, como les decía, todos esos detalles que no he contado en lo gráfico, que no están en el texto, es el inicio de la ilustración. Porque entonces, si ya nos está describiendo el techo, su habitación, las luces, incluso cómo se siente al ver ese techo así completamente solo, entonces de ahí podemos partir para empezar a hacerlo. Denme un segundito. Caricatura con speed up. Painting. Was drawing. Drawing, pues discúlpenme que haga esto así, pero se me pasa, si no lo hago ahorita no. Si no estoy mal, esto es 18 de 100. ¿Verdad que sí? Creo que sí, 18 de 100. Ojalá no me equivoque. Si no me toca borrarlo. Uy, sí, bien. Listo. Ahora sí. Me centro de lleno con ustedes. Entonces, mi idea con esta ilustración, con esto es, de cierta forma, graficar eso que no está en el texto, para que a mí, como autor y como graficador, los dos textos hagan como los dos productos, el texto y la imagen, hagan clic. O sea, no sé, que no se vea como así, ¿sabes? Como si el texto fuera más y la ilustración fuera menos, o el texto o la ilustración es más y el texto menos, sino que ambos estén al mismo nivel, y de esa forma haya como una convergencia, como un puente entre los dos, entre lo gráfico y lo visual, y que a mí pues también me ayude eso a poder contar otras cosas de la historia, que las personas se lo imaginen, que las personas tengan de cierta forma como una mejor idea de lo que yo quiero graficar, de lo que yo quiero mostrar. Entonces, ya dicho eso, vamos a empezar a hacer esto el día de hoy. Nada, dejen sus me gusta, sus comentarios, cualquier cosita, cualquier duda, déjenmelo saber, y pues me pondré a graficar esto en estos momentos. Entonces yo creo que me voy a quedar con esta cámara, sí, con esta nos va a ayudar bien, y espero que se me escuche bien y que también se escuche bien la música. No sé qué se escuchará más o menos. Espera a ver. Perfecto. Entonces, sin más que decir,
doy la bienvenida a este stream. Me demoré un chingo haciendo el intro, pero bueno, ya llevo cuánto, imagina, 13 minutos de pura parla y todavía no empezó a hacer nada. Terrible ese man. Terrible ese man. Listo. Entonces mi gente, vamos a darle detalles a... Esta música está muy sad. A tratar de cambiar. No está mal. Listo. Entonces vamos a darle detalles a esto. Y sobre todo vamos a empezar con la parte más difícil para mí, que son las manos. Ya las manos ya están ahí, lo que toca hacer es darle sombra a estas manos porque no todas están terminadas. A ver si se ve bien. Espérame, como que creo que estoy un poco alejado. ¿Sí ahí se ve? Sí, ahí ustedes lo logran ver. Más o menos van viendo por donde va pasando el biógrafo. Que hasta acá es donde va la sombrita. Estaba subiendo shorts muy buenos al canal con parte de lo que se ve acá en stream. Entonces, si no pueden ver el stream completo, pues ahí están los shorts, y los shorts muestran como todo el trabajo que hacemos acá en cámara, en vivo y en directo para la televisión colombiana. Música como El Señor de los Anillos. La cuestión con estos lapiógrafos muchas veces es como que hay que pintar un poquito, dejar que se seque tantico antes de volver a pasar, porque esta tinta suele ser muy agresiva con el papel. O sea, sí o sí te va a debilitar el papel. Eso es algo que es casi imposible de evitar, pero ahí tienen es que conseguir un buen papel, un papel con alto gramaje. Póngale ustedes, si no estoy mal, este papel es de 135, papeles de 130, 120 en adelante, que se sienta como tipo cartulina. No sé si ahí se ve como no es que sea tan ancho, pero o sea, sí, que suena así, porque hay unos que son como hojas. Y por ejemplo este es un poco, este es casi, o sea, que suene. No sé, eso me ayuda cuando no estoy muy seguro, porque los veo y digo, uy, ese papel servirá, y a veces es muy delicado. Entonces, en menos de nada te daña lo que estés pintando. Sobre todo en términos de que dañar el papel. Entonces te debilita el papel y baila. Tienes que volver a empezar de cero. Y no quieres volver a empezar de cero la ilustración. Estaba pensando en hacer algunos videos referentes a literatura para el canal. No sé si en ese fue el motivo por el cual creé el canal en primer lugar. Antes de los videos de viajes, más que todo era como yo hablaba de tantas cosas al mismo tiempo, no cuadraba algo, y luego me daba mucha pereza ponerme a editar
la edición es algo que lo cansa a uno con el tiempo. Editar videos a veces es tan mamón. Es bueno, pero cansa demasiado. A mí me cansa demasiado editar videos. Por momentos es como que, o sea, si logro hacerlo rápido, chévere, pero cuando incluso ya grabé todo y me doy cuenta de que tengo que volver a grabar cosas, uy, qué mamera volver a grabar cosas cuando ya prácticamente te quitaste el outfit, ya está todo bien, ¿no? Eso sí, a mí me da una pereza eso, pero pereza. Voy a subir este videito a Instagram. Nada más pum que cumplir 4 años, seguir resistiendo. Debería ser muy poco. ¿Esto dónde lo va a subir? Acción de arte. Todo. Toca el de arte. Esto es un reel. ¿Y sabe cuál es el problema de reel? La canción. Toca buscar una canción catchy. Una canción. Siempre me dice como audio sugerido. De una canción que atraiga al público. Georgie. Ay, coloquemos la de las Harry Styles. Ay, que esa canción no me la pero me encanta. Es que me gusta mucho. Tendencias, te quiero, Maverick. Dividir obviamente. Es raro las canciones que están en el top. Sí, es cierto que esto se... Cierto que se guarda con la otra. Listo. You have to school. We belong together. Ay, esto se desconectó. Y esto se va a apagar en cualquier momento. ¿Y por qué? Se desconectó todo. Y la computadora. We belong.
yo sí decía, se deben estar cayendo fotogramas o algo porque está como muy lentica la computadora. Era obvio. Nuevamente seguimos acá. Discúlpeme. ¿Estábamos con el 3 o con el 8? Creo que estábamos ahora con el 8. Sigamos. Entonces sí, la clave con el rapiógrafo es dar unos detalles exactos. No repisar. Si crees que te faltó, pues simplemente espera que se seque y vuelve y le pasas. Pero con el rapiógrafo, si le hiciste como muy brusco, o sea, le teñiste demasiado, se va a dar uno cuenta de dónde estás pasando esas líneas, ¿sabes? Entonces hay que ser como muy exacto en eso. Pero no tan exactos, también pueden dejar cosas ahí que el mismo proceso te lleve, ¿sabes? Que el mismo proceso te esté como enseñando dónde tiene que ir la línea. Está chévere. Muy jazz, muy jazz. Mira, por ejemplo, acá ya había pasado unas, pero yo creo que acá toca echarle más oscuridad a esa imagen, porque eso es como la parte de abajo, entonces todo esto tiene que quedar muy oscuro. Que viva el jazz y que viva el amor. A YouTube lo subo ahorita bastante. Sí, YouTube es una boleta algo así. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que alcanzamos a terminarlo hoy? Está complicado, está complejo esto. Ah, bueno, y lo otro, ¿se acuerda que en el stream pasado les estaba comentando que un muchacho y a la hora de dar sombras, él lo que hace es como invertirlas? Hoy vamos a aplicar eso. Y se dan cuenta que ya están. Las tengo con lápiz. Ahí era para allá. Suavecito. Detallitos bobitos, detallitos menores, pero me permiten darle como el volumen a la prenda, ¿sabes? Al busito que él tiene puesto. Porque ahí también toca ver hacia dónde está viajando la luz en la prenda, ¿sabes? Como que si acá todo está muy oscuro, por ejemplo acá, si ven, la luz está acá, yéndose hacia acá hay luz, si ven acá, donde se ve como mi piel más brillante, todo esto es luz,
pero acá es más oscuridad porque están los vellitos y demás. Entonces si yo giro el brazo así, luz, 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 oscuridad, oscuridad, y eso es lo que tenemos que hacer con eso. Ya luego le borro como esos detalles ahí que le agregué, pero me gustaron. Dije como que voy a intentar unos detalles así. Porque no todo tiene que ser tan exacto. ¿Sí? Y ahí estoy tapizando más de forma más delicada a repisar ahí así. Entonces ahí logro darle como ese efecto. We belong together. Eso yo mismo. Yo lo estaba probando si servía el chat. Listo. Entonces acá vamos a empezar a echar más sombras. Esta canción creo que ya sonaba varias veces. ¿Cierto? Bacano. Y ya luego acá todo esto sí es oscuridad, parce, todo esto sí es oscuro. Y ahí la cosa es como unirlas. Porque si vas a unir las sombras, tienes que quedar para incluso ahí ustedes la están viendo un poquito mejor, ¿cierto? Uy. Vamos a ver. Entonces se bacano. Vamos a bajarla. Sí, da una fino detalle de alta coquetería. ¿Sí se dice así? Creo que así es que lo dice. Así es que lo dice la chaviza. Acá lo más sencillo es echar las sombras. Es algo... porque la misma sombra tiene que dar como ese detalle. Porque esto ya es la cama. Y es pura
cama. Ahí ya ustedes más o menos ven dónde están las líneas, ¿no? Pero esas líneas también a mí me tienen que dejar pasar luz para que las personas pues comprendan que eso no es como oscuridad, sino es simplemente como algo en donde está él o ella acostado. Entonces no todo se tiene que cubrir de. Chévere, donde sí sería una maravilla. Listo, pues yo creo que no estoy teniendo mucha claridad sobre esta zona, pero nos vamos a mejorar más. También porque siento que este radiógrafo se me está acabando y no me gusta como dejar una zona muy inconclusa. Esta zona lo vamos a hacer oscuro. Ahí lo que yo hago es ver la pantalla y ver si se está viendo bien. Era algo como que estaba diciéndome alguien que tiene una tablet, como que al principio es difícil no ver exactamente lo que tú estás haciendo. Y lo entiendo, o sea, es jodido. Porque acá yo estoy viendo para dónde va el color, pero en lo gráfico estás viendo esa la pantalla, ya te va pasando y ahí que te la imaginas o si lo ves bien. En cambio acá es como que no me gustó esta línea, la estoy viendo, está delante de mis ojos y la estoy viendo. Pero donde no. De no que voy a dejar que descanse tantico el labio. Y más bien con el 3 vamos a dar otros detallitos por ahí. Sigamos con la parte de las manitos. Yo creo que ya podemos echar un poco de detallito acá. Ese gancho sí está chévere. Así, sí. Bien. Unos detallitos a las manos. Se ve más calavérica, ¿cierto? Sí, se ve mejor.
consulte esto, como darle profundidad a eso. A esos dedos hacia o si me la tiré. Si me la tiré, pues nada que hacer, ¿no? Lo más difícil es hacer esas conjunturas. Pero para llegar a esas coyunturas, primero toca echar todas las sombras alrededor. ¿Qué tal? Chingón, ¿cierto? Chingón. ¿De sacar? Bam, bam, bam. Con el 8 vamos a echar la parte de el 7, perdón. Increíble que eso lo hagan ahí atrás. Cuando yo digo que suena perfecto es porque suena como a una banda. Suena a nadie, suena a una banda, pues. Es como que quiero saber matizado. ¿Cómo es el bajo de música? Me acuerdo de unas presentaciones de Foo Fighters así cuando bajan como el ritmo, se ponen a hablar ahí con el público.
ahorita lo hago. Se me estaba yendo muy allá. A ver si cambio la camarita. Entonces ven como se ve mejor. Se está quedando bacana. Se le da una profundidad. Esto lo hice en la mañana. Esto es ropita de él. No puede quedar tan oscura. Se queda como un estilo muy cómic, muy noir cómic, que es como ese estilo de blanco y negro. Queda muy de ese estilo, ¿cierto? Digamos que se seque tanto. Que ese man supuestamente le ha dejado me gusta, pero no. Bueno, sigamos porque mucha perdera de tiempo, mucha perdera de tiempo, mano, carajo. Debí tirar más fotos. Pero en serio, qué pereza que el copyright no deja hacer nada con la música. Me está dando un tic nervioso. Estuve estresado hoy, ¿o qué?
¿Sabes por qué estoy estresado? Yo estoy hablando a la nada. Parece intentar la exposición a un video de YouTube y terminé. O sea, terminé sacando una disputa legal ahí con el banco porque yo supuestamente había pagado 10.000 pesos y el cobro fue por 50.000 y 50.000 eso es plata para las empanadas y yo dije como ¿dónde está la plata? Como que no, nosotros les reembolsamos la plata y sí llegó la plata, hicieron el reembolso de la plata y luego fue como que el reembolso desapareció. Yo dije pero entonces ¿qué onda? Y en la página sale como en saldo cero, como que realmente yo no pagué eso y como a ver hombre, ¿por qué me salen los 50.000 descontados? Pinches disputicas. No confíen en Google. Y todos los mensajes que le envío a la persona que me está ayudando con el caso, se nota que es una vaina automática, es una IA. Porque o sea, te contesta muy como con la misma información que tú le das, es como esta no es real. Yo ahí todo como tontico, hablándole a alguien que no es humano, pero es la única forma. Esta línea está en cables. Me gustaron unas lineecitas ahí. No sé qué puede hacer la obra, me da miedo. Lineecitas por acá, puras lineecitas. Esto se va a... Yo creo que en unos minuticos vamos sacando, para no hacerlo tan largo, mentiras, cuando cumple la hora y algo. Ahí acabo el estrés, saben que esto no va tan largo. Lo que me interesa es que ustedes vean cómo pues, el proceso, compartir aunque sea una obra de la magia del artista con el mundo. El artista. No, mentira, sí, Marlon, sí. Es de un libro que estoy leyendo poco a poco, no lo estoy como cogiendo mucho así como con pincitas el libro porque todos vivimos en un contexto sociocultural diferente a la autora. Como que digo, hay cosas que funcionan, que se pueden aplicar, hay otras cosas que en países, bueno ya Estados Unidos, ¿no? Pero en otros países donde haya más oportunidad a los artistas y demás, no funciona. Y eso funciona allá. Y la autora, de cierta forma, es una persona que tiene dinero, ¿sabes? Tiene plata, pues. Pues obviamente a ti te va a funcionar. Tú no te estás preocupando por 50.000 pesos
que pagaste mal a Google. Ella no se tiene que preocupar por esos 50. Yo sí. Ustedes no lo ven, pero acá hay un chingo de detalles que hacer la cámara ni logra captar bien. ¿Qué tal? Chingón. Si no estoy mal. Esto será parte de eso. Ok, ahí ya la tenemos que arreglar. Y che. Que a veces no lo escribo donde, o sea, como unas direcciones para mí mismo donde yo sé que debo tener cuidado a la hora de poner ciertos detalles y no se los pongo porque no me gusta casi el lápiz, y el lápiz a veces en estos papeles cuando lo retiño muy duro pues se ve feo, pero entonces como negro, curva, gris, cosas así, pero como el niño es necio, al niño se le olvida. Y creo que la hice mal. Che. Estoy en negro. Todo es parte del error. Ese es el mejor profesor que uno tiene. El error, la mano equivocándose, el madrazo. Hacia sí mismo. Ese es el mejor profesor que uno tiene. El resto no. Tus profesoras de la mano. Oye, te estás insultando a ti mismo. ¿Qué estás haciendo? Nada que hacer. Parce, esta parte me tiene pensativo. Si esto así levanta, esto tendría que ir hacia allá. Ya que sigamos la cuerda. Vamos a echar toda la línea de detalles. Luego vemos si sí o si no, o qué pets. ¿Qué pets, mi perro? ¿Qué pets? Vamos a parar antes de cagarla. Tal sea. Creo que siento que esto me quedó como muy perfecto.
Así es como que la ropa no es tan rígida. Marlon. Pura música coreana. Pura música de drama y que se están enamorando. Eso no pasa. Eso no pasa en la vida real. Listo, pana. Vamos a hacer lo que el mancito hizo. El invertido. La línea invertida. Esa es una línea casi imperceptible por momentos. Es porque tampoco podemos dejar todo blanco, ¿no? Ya que si la caga uno, pues la caga uno. Ya. Aceptar el error. Aceptar que como no fuiste muy cuidadoso. A mí por eso casi no hago cosas de stream de pintura, porque la cámara es prácticamente algo que me está diciendo: Marlon, hágalo perfecto, no la cague, se dar cuenta de sus errores. O sea, como que en su momento decía como, uy, no, esto es una presión muy tonta que me estoy colocando a mí mismo. No puedo con ella. Bueno, mi gente, yo creo que eso fue como un buen stream. Cortico, es un poco como una hora que no quería, pero avanzamos bastante, se avanzó bastante. Miren, se dan cuenta que prácticamente todo lo que fue lo de los detalles, ese detalle de la mano acá, que una línea horrible, no me gusta, que debo intentar quitar, o al menos intentar hacer de otra forma diferente. No sé si hacerle eso, porque quería muy oscuro. Que es una caricaturita ahí que estoy como intentando crear sobre vivencias de la vida del ayer, cositas que pasan. Y disculparán los perritos ladrando.
Es lo que más pasa en este barrio. Bueno, yo creo que ya dejaron un poco de ladrar, creo. Bueno, mi gente, yo creo que hasta acá hoy voy dejando porque también ese ruido no me gusta que se cuele y no cerré la ventana del micrófono. O sea, en la ventana de la reducción de ruido y demás, y tampoco cerré la ventana del cuarto. Entonces, yo creo que si me dan ganas, termino esto en stream. Pues me está gustando el proceso, avanzamos en pues, prácticamente, miren, todo lo que alcanzamos a hacer. Ya faltaría lo que es el rostro, la almohada de este personaje, pero coloco la cámara. Entonces imaginen todo lo que nos faltaría, ¿no? Que es toda esta parte, que es como la cama, la cobija. Esto es oscuridad y las pocas luces que salen de lo de la cama, la almohada y el rostro. Yo creo que en el próximo stream lo acabamos, porque este sí lo quiero destinar para que ustedes lo vean en cámara, e incluso esto tiene un error grande, esta pintura tiene un error grande, que fue que yo no le eché todo esto en negro, que dije no, nos va a gastar mucho. Y a la final lo único que yo puedo hacer es recortarlo y ya, simplemente le quito esto con una guillotina, chum, la corto porque yo no pensé que fuera a bajar tanto porque me gustó y eso era lo que estaba haciendo al principio, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado, que las personas que lo vieron o si no lo vieron lo pueden ver más adelante. Todo esto se queda añadido ahí en mi canal de YouTube. Hay más videos en stream y demás. Mi nombre es Marlon. Nos vemos en una próxima ocasión. Y pues nada, esto está muy bonito, muy chingón, ¿cierto? Fue muy bacano. Entonces, esto lo terminaremos en el próximo stream. Hasta acá, su amigo Maranesca. Nos vemos en otra ocasión. Chaito, cuídense mucho, pinten ustedes, no pintan, a mí me estresa eso, pinten. Y ya, cuídense y hasta luego.